comparecencia que habían pedido al ministro del Interior. Luego vendrán las quejas porque el ministro del Interior la firmeza de sus gobiernos. Y miren, les voy a citar ahora a un clásico. En una intervención demoledora, Serrada Pariente dejó al PP contra las cuerdas, exhibiendo su cinismo y su absoluta falta de propuestas reales en política migratoria. Con datos en la mano y un discurso afilado, destapó la hipocresía de una derecha que se envuelve en discursos incendiarios mientras juega a dos bandas: agitar la calle junto a la ultraderecha y aparentar moderación en las instituciones. Les acusó de provocar crispación, avivar el odio y usar la migración como arma política, todo mientras el gobierno avanza en acuerdos históricos como el Pacto Migratorio Europeo. Muchas gracias, presidenta. Primera pregunta, señorías del Partido Popular. ¿Cuánto les interesa a ustedes la política migratoria? De 0 a 10. 0. Una veintena de diputados del Partido Popular que han tenido que concentrarse en el centro para no seguir haciendo el ridículo ante una petición, una solicitud de comparecencia que habían pedido al ministro del Interior. Luego vendrán las quejas porque el ministro del Interior no comparece. Eso en lo cuantitativo. Y en lo cualitativo, señora Vázquez, 0 propuestas en materia migratoria. 0, solo una. Se lo voy a reconocer. Pedir al ministro del Interior que sea más firme en política migratoria. ¿Cuál es la firmeza del PP? Anestesiar a inmigrantes, meterlos en un avión, devolverlos a su país de origen sin ningún tipo de control legal y decir que había un problema y lo hemos solucionado. ¿Eso es la firmeza en política migratoria, señora Vázquez? Esa es la firmeza de sus gobiernos. Y miren, les voy a citar ahora a un clásico. El que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva, cada una en su responsabilidad. Esta fue la orden de su general. Y con esta orden empezó todo. Su maquinaria política, social, económica y judicial se puso en marcha para subir un puntito más, si se podía, un puntito más, en la crispación social. Y como la derecha, la del PP y la de Vox, necesitan siempre maniobrar en A y en B, unos se pusieron a maniobrar desde tribunas y despachos y otros, los de Vox, se pusieron a maniobrar en B en la calle. Lo que empezó, señorías, como una protesta contra una ley que ni siquiera se conocía, pasó a ser una sucesión de declaraciones contra el Gobierno y de hechos violentos contra el Partido Socialista, con dos autores. Un autor intelectual, que era el Partido Popular, y un actor material, que era Vox. La derecha cogió el megáfono y desempolvó banderas, himnos y rosarios convencidos de que habían iniciado una nueva cruzada nacional. Eso sí, esta vez para luchar contra una dictadura. Paradójicamente, combaten a esta dictadura en medios de comunicación, en tribunas de parlamentos y en manifestaciones por las calles de nuestro país. Y mientras todo esto pasa dentro de la M30, las cifras económicas y de empleo siguen por buen camino. Continuamos ampliando un sistema de protección social que es envidiado por muchos países de nuestro entorno y en el marco de la presidencia del Consejo Europeo, como ya ha adelantado el ministro, vamos a conseguir cerrar el pacto migratorio y de asilo. Y en este contexto es en el que hoy venimos a hablar de un tema tan delicado, como ha dicho la portavoz de Coalición Canaria, como es la política migratoria, y otro que a ustedes parece que no les importa nada, a juzgar porque no han dedicado ni 30 segundos a hablar de ese tema, a pesar de que han pedido la comparecencia por esto, como es las manifestaciones violentas frente a la sede de mi partido en la calle Ferraz. Pero fíjense que lo más preocupante de lo que está haciendo el Partido Popular son sus declaraciones. Y es que en estas declaraciones públicas ahora nos encontramos con dos almas. El alma de militante del PP y el alma de votante de Vox que llevan todos dentro. Y en política migratoria también. Fíjense, primera parte. Nosotros somos un país de acogida y solidario. Segunda parte, eso sí, avísennos de qué tipo de inmigrante van a traer a mi comunidad autónoma, no siendo que haya algún delincuente o algún terrorista. Y el votante que llevan ustedes dentro, señorías de Vox, ese votante, señorías del PP, ese votante le lleva al señor Feijóo a hacer las declaraciones más terribles que hemos oído últimamente en materia migratoria de un partido que se supone que es de gobierno. Decir que en este país se deja a los inmigrantes abandonados en paradas de autobús es peligrosísimo y sobre todo lo que demuestra es un rotundo desconocimiento de cómo funciona nuestro sistema de acogida, de asilo y de refugio. Miren,
La ruta del Mediterráneo se ha incrementado en un 83% y es la ruta que aporta más llegadas por mar a Europa. 4 factores influyen: la climatología, la inestabilidad política en el Sahel, la inestabilidad política en Senegal y la expansión de la amenaza terrorista. Señoras del PP, sobre estas 4 cuestiones, ¿qué soluciones aportan? ¿Alguna? De momento, ninguna. Y sí, es cierto que ha habido llegadas a Canarias y que han sido las mayores de la historia, pero también es cierto que en Canarias ahora hay más de 7.900 agentes, más que cuando ustedes gobernaban. Y también es cierto que se han realizado inversiones y también es cierto que se ha aprobado, por ejemplo, el 5 de diciembre, en el último Consejo de Ministros, una aportación de 3 millones de euros para un nuevo CATE. Pero lo más importante de hoy, señorías, es que gracias al liderazgo del Gobierno de España se va a cerrar el Pacto sobre Inmigración y Asilo, que además recogerá mecanismos de solidaridad con países que están en primera línea. Y frente a toda esta hoja de servicios, señorías del Partido Popular, Feijóo y su autobús. Y sí me quería centrar también en otro punto de su comparecencia, que son las protestas que se han hecho de forma violenta en la calle Ferraz. Miren, ya que se ponen a pedir explicaciones, podrían haberlas pedido también sobre los ataques a las sedes del PSOE en Salamanca, en Ciudad Real, en Llanera, en Cangas, en Gijón, en Rusafa, en la línea de la Concepción, en Alicante, Ripollet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O qué pasa? Que para ustedes España empieza y acaba en la M30. El Partido Socialista empieza y acaba en la calle Ferraz. Y la segunda cuestión, que también nos preocupa: piden explicaciones sobre lo que pasó el día 6. Oiga, ¿por qué no piden explicaciones sobre lo que pasó el día 7, donde hubo 30 policías heridos, el día 9, donde hubo 7 policías heridos, el día 10, donde hubo 2 policías heridos, o el día 11, donde hubo otros 4 policías heridos? ¿Y quieren que hablemos de defensa de la democracia, de la libertad de expresión y de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Podemos hablar, porque miren, la ley se aplica siempre al delincuente. En el Partido Popular ya lo saben. En Vox parece que lo están descubriendo ahora y se han encontrado con que, oh, qué sorpresa, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan con igualdad para todos los españoles. No son suyas, son de todos. Y por eso, precisamente por eso, tienen el importante papel que tienen y la valoración que tienen por parte de los españoles y de las españolas. Porque miren, esto es tan sencillo como que si alguien se salta la ley, se le detiene. Si alguien ocupa la vía pública sin autorización, con violencia y sin atender los requerimientos de la autoridad, se le desaloja, sea quien sea, tenga el carné de diputado que tenga. Porque, señorías, si en algo han logrado la unidad sindical y policial es en protestar precisamente contra aquellos que decían proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos visto cómo la intolerancia, el machismo y la homofobia marchaban al ritmo de Cara Sol con banderas inconstitucionales. Hemos visto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León acosar a periodistas. Hemos visto cómo diputados de esta Cámara se enfrentaban a la policía. Pero lo peor de todo, señorías del Partido Popular, ha sido su actitud. Como la de Nerón, se han sentado a frotarse las manos y disfrutar del incendio que ustedes habían provocado. Porque ustedes, señorías del Partido Popular, provocaron el incendio. Y otros, señorías de Vox, lo están avivando. Y ustedes, señorías del Partido Popular, callan. Y ustedes, como militantes del PP, dijeron que estaban en contra de la violencia. Pero claro, otra vez les salió el votante de Vox que llevan dentro. Y rematan la frase diciendo que si había ataques al PSOE es porque lo teníamos merecido. ¿Se sienten orgullosos de esto, señorías del Partido Popular? ¿Se sienten orgullosos de esto? Concluyo ya mi primera intervención. Y claro que en la forma de la migración y las protestas en las sedes del PSOE no son lo mismo. Claro que no lo son, pero hoy sí comparten el mismo fondo, y es la necesidad del Partido Popular de encontrar elementos que fracturen nuestra sociedad. Argumentos que ustedes quieren seguir utilizando para debilitar al Gobierno. Porque ni a ustedes les preocupa la migración, ni a ustedes les preocupa lo que pase en las sedes del PSOE. Más bien, cuanto peor, mejor para ustedes. Y ustedes solo tienen un objetivo, señorías del Partido Popular, y es recuperar el poder. Le cueste lo que le cueste a nuestro país
y a nuestra democracia, porque creen que el poder les pertenece. Y están muy equivocados, señorías del Partido Popular. El poder le pertenece al pueblo y le pertenece a esta Cámara a la que somos sus legítimos representantes. Muchas gracias. El cierre fue un golpe directo. El PP, dijo Serrada, no busca soluciones ni para la migración ni para la violencia contra el PSOE, solo quiere fracturar al país para recuperar el poder a cualquier precio. Señaló que su estrategia es clara: cuanto peor para España, mejor para sus intereses, aunque eso suponga atacar la democracia y poner en riesgo la convivencia. Un recordatorio implacable de que el poder pertenece al pueblo y no a quienes se creen sus dueños, y que la ciudadanía debe abrir los ojos ante este juego peligroso de la derecha.